Ya, entonces vamos a continuar con un siguiente momento donde vamos a ver ahora solamente la introducción. En esta unidad, en esta segunda unidad, vamos a ver solo lo que es la introducción al lenguaje algebraico, ¿ya? En la siguiente ya vamos a trabajar con propiedades de, vamos a hacer algunas sumas, restas, multiplicación, división, que son las operaciones básicas, ¿ya? Lo importante del lenguaje algebraico es poder entender lo que vamos a hacer. Cuando yo hablo del lenguaje algebraico, o cuando se habla en términos generales, estamos hablando de, ya no vamos a hablar solamente de números, ¿ya? Sino que también vamos a empezar a ocupar letras. ¿Y esas letras qué van a hacer? Bueno, esas letras van a representar algún número en algún momento determinado. Es decir, yo le puedo dar un valor específico a cada una de las letras, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos en el lenguaje algebraico se llama un término algebraico. Término algebraico, ¿ya? Un término algebraico es una expresión, o sea, es un número, pero en álgebra. Que por ejemplo, puede tener una parte de número, tiene una parte de letra, y bueno, podríamos colocarle así un exponente, aplicando lo que sabemos de potencia. Entonces, todo término algebraico tiene una parte numérica, ¿ya? Una parte numérica. Todos. Todos tienen una parte numérica, tienen una parte literal también, que es donde está la letra, parte literal. Obviamente van a tener un signo, ¿ya? Acá no hay ningún signo delante del 3, por lo tanto es un 3a cuadrado positivo. Y también en algunos casos puede tener un exponente, ¿ya? En algunos casos puede tener un exponente. Signo, un exponente, la parte literal y la parte numérica. Lo más importante es la parte numérica y la parte literal, ¿ya? Eso es un término algebraico, ¿sí? Entonces, bueno, hay que hacer algunas distinciones, algunas cosas bien importantes. Aquí me está diciendo, por ejemplo, que yo tengo 3a cuadrados. Tengo tres de esas cosas, ¿ya? ¿Qué es un a cuadrado? Bueno, eso lo vamos a ver después. Pero acá tengo 3a cuadrado. Cada vez que yo tenga, por ejemplo, una letra y esté sola en el mundo, cada vez que tengo una letra y esté sola, si tengo a, ¿cuántas a yo tengo acá? Bueno, acá yo tengo una a. En el fondo, esto es lo mismo que decir una vez el a, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en álgebra, cuando tengamos una a, no vamos a anotar ese uno, lo vamos a omitir. Por eso es que solamente vamos a seguir a, ¿ya? Si tengo una b, bueno, no voy a decir que tengo una vez, simplemente tengo b, ¿ya? Eso es importante de saber. Tengo solamente una letra, que no va a ir con el uno adelante. Otra cosa importante, eso podría ser como una primera regla, ¿ya? La regla número uno. Que un numerito, cada letra que esté sola es decir que es una vez la letra. Una segunda regla va a ser que entre medio de la letra y el numerito, por ejemplo, cuando tenía 3a, entre medio de estas dos, siempre hay una multiplicación, ¿ya? 4b, por ejemplo, ahí entre el 4 y el b hay una multiplicación, ¿ya? ¿Por qué hay una multiplicación? Bueno, si yo digo que tengo 3a, es decir, que tengo a más a más a. Es como un 2 más 2 más 2, que eso es lo mismo que decir 3 por 2. 3 por a, ¿ya? Hay una multiplicación entonces entre medio del número y de la letra. Y una tercera regla va a establecer lo siguiente. Cada vez que yo tenga dos letras, bueno, así también, como entre un número y una letra hay una multiplicación, si yo tengo dos letras también hay una multiplicación, ¿ya? El término algebraico, si yo tengo así 3 A, B, C, D, todas las letras que yo quiera, siempre entre medio de dos hay una multiplicación. Siempre, ¿ya? Eso no se les puede olvidar.
Entonces, una tercera regla es que si yo tengo, por ejemplo, esto, AB o A por B es exactamente igual que B por A o BA. ¿Por qué? Porque hay una multiplicación entre medio, ¿ya? Y es como el caso anterior que vimos delante. Por ejemplo, el A, digamos que el A es un número 3 y que el B es número 4. Si yo tengo AB o A por B, es decir, 3 por 4, que es lo mismo que decir B por A, que sería 4 por 3, ¿ya? No importa el orden de los multiplicadores. 3 por 4 me da 12 y 4 por 3 me da 12. A por B va a ser lo mismo que B por A. Entonces, vamos a establecer esas tres primeras reglas, ¿ya? Para lo que son los términos algebraicos. Luego de eso, luego de tener un término algebraico, vamos a la siguiente forma de ver álgebra, que es teniendo ya toda una expresión algebraica. Una expresión algebraica, entonces. ¿Qué es una expresión algebraica? Bueno, son muchos términos algebraicos agrupados ya sea por sumas, por restas, multiplicaciones o divisiones. Por ejemplo, 3a más 5b menos 6c más a menos 8. ¿Ya? Un número solo, así como una letra sola, también es un término algebraico. ¿Ya? Así que, para que no se confundan. Una expresión algebraica entonces son muchos términos algebraicos asociados con suma, resta, multiplicación o división. ¿Ya? Generalmente lo vamos a ocupar con suma y resta. Eso es una expresión algebraica. Y luego, estas expresiones algebraicas se van a agrupar en ciertas formas. ¿Ya? De acuerdo a la cantidad de términos algebraicos que yo tenga. Entonces, cuando yo tengo una expresión algebraica que tiene un solo término algebraico, eso se va a llamar un monomio. Mono de 1, ¿ya? Monomio. Mono de 1. Si yo tengo dos términos, hagamos un ejemplo acá. Ejemplo, 3a, que hemos ocupado harto. Si yo tengo dos términos, se va a llamar binomio. Bi de dos términos. Ejemplo, 3a más 2b. Dos términos algebraicos. Es una expresión algebraica de dos términos. Si tengo tres términos, entonces se va a llamar trinomio. Trinomio, tri de 3. Ejemplo, 3a más 2b más c. Tengo tres términos algebraicos. ¿Ya? Ahí, c. Si yo tengo más de tres términos, ya, esto que quede claro, expresión algebraica. Un término se va a llamar monomio. Dos términos, binomio. Tres términos, trinomio. ¿Ya? Si yo tengo más de tres términos, simplemente se va a llamar, o en realidad todos los podríamos llamar así, pero bueno, si tengo más de tres términos, se va a llamar polinomio. Polinomio, que por ejemplo tenga una con cuatro cosas, a3a más 2b más c más d. Polinomios, poli de muchos, ¿ya? Poli de muchos términos. Entonces, va con más de tres, ya sea, o tres mismos a veces, 3 4 5 6 7 8 9 todos los que yo quiera, se va a llamar un polinomio. ¿Ya? Eso es importante entonces de aclarar. Vamos entonces a ver lo que tiene que ver con la suma y la resta de términos algebraicos. ¿Ya? De términos algebraicos. Entonces, lo que queremos ver es cómo se suman estas cosas y cómo se restan. Bueno, la suma y la resta son más o menos lo mismo. Veamos entonces eso. Para la suma y la resta,
suma y resta. Entonces, de expresión algebraica o de término algebraico. Por ejemplo, 3b más 5a menos 2b más 8a. ¿Cómo yo puedo sumar estas cosas? Bueno, la forma de sumar este tipo de situaciones es de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es agrupar los que tengan igual parte literal. ¿Ya? Todos los que tengan la misma parte literal, o sea, las mismas letras, pero exactamente igual, porque podríamos agregar como una cuarta regla a las tres anteriores, que por ejemplo, si yo tengo una parte literal que es a y tengo otro número que su parte literal es a cuadrado, esto no es lo mismo, ¿ya? Son cosas diferentes. Eso deberían recordarlo por potencias. A cuadrado es a por a, mientras que el a solito es a solito. Entonces son cosas muy diferentes, ¿ya? Eso establezcámoslo como una cuarta regla. Entonces, lo que queremos hacer es juntar las cosas que tienen la misma parte literal. Fijémonos acá en este. Dice 3b. Aquí tengo b. ¿Habrá otro número que tenga b en su parte literal? Este de acá, 2b. ¿Ya? Tienen el mismo nombre de alguna manera. O el mismo, más que el mismo nombre, el mismo apellido. Por lo tanto, son de la misma familia. Entonces, si son de la misma familia, podríamos juntarlo en esa familia. Y podemos decir, tengo 3b y me están quitando 2b. Por lo tanto, ¿cuántas b me están quedando? Bueno, me está quedando una b o b simplemente. ¿Ya? Luego de eso, hacemos lo mismo con la otra parte. Acá tengo 5a's, ¿cierto? Acá, letra A, y acá tengo 8a. Por lo tanto, ¿cuántas a tengo? Si tengo 5 y además me están regalando 8 más. Pues bien, tengo 13a. Entonces, finalmente el resultado es b más 13a. Eso es lo que podemos hacer en esta situación, para sumar o restar. Esto también se conoce en álgebra, y así lo vamos a llamar nosotros nuevamente. Después no vamos a llamarlo como suma y resta, sino que lo vamos a llamar como, atención con este nombre, lo vamos a llamar como reducción de términos semejantes. ¿Ya? Reducción, juntar los términos que son semejantes. ¿Cuáles son los que son semejantes? Los que tienen la misma parte literal, exactamente la misma. ¿Ya? Exactamente la misma parte literal. Entonces se llama reducción, juntar términos semejantes. ¿Ya? De eso se trata. Veamos, por ejemplo, otro caso, así más sencillo. Vamos a el nombre ahí, reducción de términos semejantes. Pero, por ejemplo, cuando establecimos la regla número 3, ¿qué pasa si yo tengo 3ab más 2ba? Ya, teníamos que fijarnos que la parte literal era la misma, ¿cierto? Pero si nosotros nos fijamos acá, en cuanto al orden, parece no ser la misma. Dice AB y BA. Pero nosotros dijimos en la tercera regla que A por B iba a ser lo mismo que B por A. Si estas cosas son lo mismo, entonces la parte literal es exactamente la misma. Por lo tanto, tengo 3 y le agrego 2. Me va a dar 5. ¿Cómo la voy a colocar? ¿Como AB o como BA? Da lo mismo, como yo quiera. Así o 5BA. No importa el orden. ¿Ya? Voy a anotarlo con otro color porque no se nota mucho. Entonces puedo anotarlo indistintamente el orden. ¿Ya? Ahí está. Distinto sería esto. Muy distinto sería si hubiese sido de esta manera. Si hubiésemos tenido así. Y además aquí yo tenía, por ejemplo, a cuadrado b. Ahí ya es diferente. Porque fíjense el a. Podríamos fijarnos uno por uno. El a está elevado al cuadrado. Y acá el a está elevado a 1. Acá el b está elevado a 1 y el b está elevado a 1. Los b son iguales. Pero el a está elevado a 2 y el a está elevado a 1. Entonces ya no puede ser. Ahí ya no puedo hacer absolutamente nada. ¿Ya? No puedo hacer nada de nada.
Entonces estamos sumando o podemos restar y eso se conoce como reducción de términos semejantes. ¿Ya? Eso es, entonces reducción de términos semejantes. ¿Y cómo sumo binomios, polinomios y todas esas cosas? Es lo mismo. Es lo que nosotros hacemos con ejercicios combinados, cuando me ponen paréntesis y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí tengo un monomio y le voy a agregar un binomio y le voy a agregar un trinomio. 2a más b más c. Y le podría agregar así. Bueno, como son, si hubiesen menos, tienen que acordarse del tema de los signos. ¿Qué pasaba si yo tenía un paréntesis y fuera de él tenía un signo? Entonces me cambiaban los valores de cada uno. Me cambiaban los signos. Lo mismo acá. Me va a cambiar el signo de cada uno. ¿Ya? Y ahí nuevamente voy agrupando los términos comunes. ¿Sí? O reduciendo términos semejantes. Eso es. Para la suma y la resta. Entonces vamos a pasar a ver ahora lo último que nos queda, que tiene que ver con la multiplicación de expresiones algebraicas.